debilitando, y más cuando pues cuando uno no duerme, ¿verdad? Cuando uno tuvo una noche en vela. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu con ese cuerpo? Lo va renovando de día en día. Así que, hermanos, que sea nuestro hombre interior el que escuche este mensaje. Y no se trata de que cierren los ojos, porque si no, ¿qué va a pasar? Se van a quedar dormidos, sino que sea nuestro hombre interior el que escuche el mensaje, para que el hombre exterior esté fortalecido, esté renovado y pueda escuchar este mensaje y ponerlo por obra. Nuestro Dios, cuando pone la ordenanza de crear un tabernáculo en el desierto, pone diferentes utensilios, y esos utensilios en nuestra versión se le denomina vasos. El libro de Éxodo, capítulo número 39, habla acerca de esos utensilios, de esos vasos. Dice el capítulo número 39 de Éxodo, versículo número 32. Ya para este momento ya había acabado de realizarse la construcción del tabernáculo en el desierto. Dice así: ¿para qué? Para poner agua y decir que para que las cosas se pudieran llevar a cabo, ¿qué se necesitaban? Utensilios, algo para usarlo, algo que hiciera que funcionara. Con el traslado de la palabra de nuestro Dios y que nos da esos símiles, la Escritura utiliza este término vaso. ¿Y a qué le da comparación el término vaso? Al hombre, a cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros somos útiles para los servicios ¿de quién? De Dios. Pero pregunta, ¿todos somos útiles? En el deber ser, sí. Pero también la Escritura dice, hay vasos para honra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo número 2. Hermanos, tristemente también habrá personas que servimos ¿para qué?
para no hacer las cosas tan bien. Qué difícil es, ¿verdad? Que nuestro Dios en ocasiones porque esta es una forma que, hermanos, figurada. Y entre la forma figurada y el eufemismo, que un eufemismo es decir algo suavizado para que no se escuche tan fuerte. Pero la Escritura lo está diciendo. Nos está diciendo que en ocasiones nosotros somos personas que honramos el nombre de Dios, pero en otras ocasiones somos personas que, ¿qué hacemos? Deshonramos el nombre de Dios. Es decir, que con nuestra conducta no estamos diciendo que creemos en Dios, al contrario. Y por eso cuando la gente nos pregunta, ¿tú qué eres? ¿O por qué guardas? Esta fiesta, como muchas de otras, hubieran caído entre semana. Y pedimos permiso en nuestros trabajos en la escuela. Y nos preguntan, ¿por qué? Porque soy cristiano. Y hay dos escenarios. Uno, que debería de ser el que todos viviéramos. Ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo por qué hablas así, por qué te comportas así, por qué vistes de esa manera, por qué tus reacciones son así, por qué la forma en la que te acercan las personas y les respondes es así. Ahora todo tiene ¿qué? Ahora todo tiene sentido. Pero está el otro escenario, el de deshonra. ¿Y qué nos dicen cuando decimos que somos cristianos? ¿En serio eres cristiano? O después que ya nos conocen dicen, ¿y eso que eres qué? ¿Y eso que eres cristiano? Porque humanamente, en estas reacciones que tenemos, en este crecimiento espiritual, tenemos en ocasiones momentos de deshonra. Pero por eso dice la Escritura, en una casa debemos aprender que tenemos que irnos moldeando, tenemos que ir trabajando. Y la Escritura utiliza los materiales, oro, plata, madera, barro. Pero al hombre, ¿a qué lo compara? ¿Con un vaso de qué material? ¿Sí saben de qué material? Un vaso de barro. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo número 18. Profeta Jeremías, capítulo número 18, versículo número 1, dice así: la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Está utilizando la palabra de nuestro Dios, un símil, una historia para darnos a entender una enseñanza. Levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el alfarero. He aquí que él hacía obra sobre la rueda. ¿Podemos ver esa escena? Un hombre o una persona está haciendo ¿qué, hermanos? Está trabajando ¿qué? La arcilla, el barro, la tierra, y le está dando ¿qué? Forma. La forma de ¿quién se la quiere dar? La forma de ¿quién le da forma? El alfarero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el que moldea? El alfarero. Versículo número 4. Y el vaso que él hacía, fíjense otra vez, regresa a la palabra ¿qué? A la palabra vaso. Y el utensilio, y lo que utilizaba, y lo que iba a ser de utilidad, lo que iba a tener un propósito y un servicio. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Qué es, pregunta, qué es más perfecto que lo perfecto? ¿Qué es más perfecto que lo perfecto? Nada. ¿Alguien da más? Hasta ahí me quedo. Hasta aquí de la lectura y hago esta pregunta: ¿qué es más perfecto que lo perfecto? Mis hermanos,
escucho, o bueno, ahora sí que no los escucho, sino que leo sus bocas y dicen nada. ¿Alguien más dice si hay algo más perfecto que lo perfecto? ¿Mande? El que lo creó, ok. Aquello que se rompe, ¿qué es más perfecto que lo perfecto? Aquello que se rompe y se vuelve ¿a qué? A reconstruir. Termino de leer el versículo. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo lo otro vaso, según al alfarero pareció hacerlo mejor. Eso fue lo perfecto, más perfecto que lo perfecto. ¿El primer vaso era bueno? Sí, porque lo moldeó ¿quién? El alfarero. Pero ¿qué pasó con ese vaso? Se cayó. ¿Y qué hizo el alfarero? Lo volvió a tomar y lo volvió a ¿qué? Lo volvió a reconstruir, le dio una forma. Versículo número 5. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo. Y cuando la escritura dice entonces fue a mí palabra de Jehová, es decir, te voy a dar la interpretación de este símil, te voy a dar la interpretación de esta historia. No podré, esta es una pregunta que Dios nos está haciendo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de ¿qué? De Israel. ¿Cuál es el proceso de este vaso? Este vaso es moldeado por Dios. ¿Quién ha sido moldeado por Dios? Nosotros. En el momento en el que decidimos ¿qué? Bautizarnos y pertenecer a la iglesia de Dios. Pero ¿quién se ha roto? ¿Quién de nosotros se ha roto? Yo me he roto. ¿Cómo me rompo? Fallándole a Dios, haciendo cosas que no están bien, pensando cosas que no son buenas, hablando palabras que no son adecuadas, respondiendo ofensas. Eso me rompe, ¿estamos de acuerdo? Pero yo tengo esa decisión de decir, o me quedo roto, o me regreso a las manos de ¿quién? Del alfarero para que me siga ¿qué? Moldeando. Y en este día que estamos celebrando, hubo dos hombres que fueron un vaso de barro. ¿Que quién los había moldeado? Dios a través de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos años? 3 años y medio los había moldeado. ¿Y qué pasó con esos dos vasos? Yo sé que saben sus nombres. ¿Qué pasó con esos vasos? Se rompieron. Y uno fue para honra y otro fue para ¿qué? Para deshonra. ¿Saben quiénes son? ¿Verdad que sí? Vamos a ver rápidamente sus historias. Dice Lucas capítulo número 22. Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Versículo número 31 al 34 dice de la siguiente manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que os ha pedido, que aquí Satanás que os ha pedido para zarandaros como a trigo. ¿Qué pasa con la vida del ser humano? ¿Qué no entre más cerca de nuestro Dios estamos, más Satanás se acerca y nos quiere zarandear? ¿Por qué quiere zarandearnos? ¿Qué quiere quitar de nosotros? ¿Para qué se le zarandea el trigo? Para que se limpie, pero al mismo tiempo para que caiga ¿qué? La semilla, el grano, lo que da fruto. ¿Qué es lo que está provocando Satanás con zarandearnos? Que nuestro fruto ¿qué? Que nuestro fruto caiga.
debemos entender que entre más cercanos estamos de la presencia de nuestro Dios y entre más cercanos buscamos estar de la presencia de Dios, porque tenemos una lucha y hacemos oración y le pedimos a Dios fortaleza, le pedimos sabiduría, le pedimos que nos ayude, ¿qué creen? En esos momentos en los que pedimos fortaleza, ¿quién creen que está la acechanza? Satanás. Y por eso Cristo le dice a Pedro, ten en cuenta que a pesar de que quieres mostrar fortaleza, porque en unos momentos más, ¿qué le iba a decir? Casi, ¿qué le iba a prometer Pedro a Cristo? Si yo tengo que morir por ti o contigo, ¿qué voy a hacer? Así lo haré. Pero debes de entender que en ese momento en el que tú te estás proponiendo dejar de faltar, dejar de cometer pecado, vivir una vida justa, dejar de responder, dejar de tener ese carácter duro, hosco, cruel con los tuyos, en ese momento va a llegar ¿quién? Satanás. Y te va a zarandear, porque él quiere que caigas. Él no te prueba, él te tienta, porque la tentación es para caer. Versículo número 32. Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Y él, es decir, Simón, le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él le dijo, es decir, ahora Cristo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Va a llegar a tu vida un momento en el que vas a ¿qué? A quebrarte. Te vas a quebrar. Te vas a romper. Vas a sentir en esos momentos en los que estamos quebrados, ¿cómo nos sentimos? Que no podemos levantarnos, que ya no hay más, que ya no hay otra oportunidad. El caso contrario, ¿quién fue? Judas. Dejamos en stand-by a Pedro. Lucas capítulo número 22, versículo 3 y 4, dice así. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era como del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. El momento en el que Judas se quebró fue en el momento en el que dejó entrar ¿a quién? A Satanás en su vida. En el que dejó que Satanás dominara su mente, su pensamiento, su razonamiento y su cuerpo. Mateo capítulo número 26. Seguimos hablando de este vaso que es Judas. Mateo capítulo número 26, versículo número 46. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Después de que Jesucristo oró. Y hablando aún él, Cristo, he aquí Judas, uno de los 12, vino con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. 2 escenarios en el que uno niega a Cristo y el otro, ¿qué hace, hermanos? Entrega a Cristo. Ambos se rompen. Pero hay algo que el hombre tiene. Dos cosas que el hombre tiene. Uno, la tiene todo ser humano y otro solamente lo tiene el Hijo de Dios, los hijos de Dios. Uno, libre albedrío.
¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de tomar decisiones, ya sean buenas o sean malas. ¿Estamos de acuerdo? Libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones, buenas o malas. Pero los hijos de Dios, ¿qué tienen? El poder del Espíritu Santo, que es la capacidad de tomar buenas decisiones. No solamente decisiones, sino buenas decisiones. ¿Guiadas por quién? Por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y en ese momento en el que se quiebra Judas, toma la siguiente decisión de vida. Capítulo número 27, versículo número 1. Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Es decir, ¿a nosotros qué? ¿A nosotros qué nos interesa lo que tú hayas hecho? ¿A nosotros qué nos importa la decisión que tú hayas tomado? Viéraslo tú. ¿Qué quiere decir esta frase? Haz lo que tú quieras. Lo que tú decidas hacer, hazlo. Versículo número 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y se fue y se ahorcó. ¿Qué decisión toma Judas? De no volver a las manos ¿de quién? Del alfarero. Porque recordemos, ¿qué dice Jeremías? El vaso que está formando el alfarero se cae, se rompe, y el alfarero ¿qué hace? Lo vuelve a tomar y lo vuelve a moldear. Pero Satanás, ¿qué quiso? ¿Qué no quiso? No quiso volver a ser tomado ¿por quién? Por el alfarero. Ya no quiso ¿qué? Reconstruirse. Ya no quiso buscar la perfección. Ya no quiso mejorar. En cambio, Pedro vivió un proceso como el que usted y yo hemos vivido muchas veces. ¿Qué proceso hemos vivido? ¿No hemos querido dejar de venir a la iglesia? ¿No hemos querido por un momento apartarme de un hermano o dejarle de hablar porque creo yo que en vez de arreglar la situación lo mejor es poner distancia en vez de arreglar la situación? Que irme a otro lugar, ya sea congregación, familiar, lo que ustedes gusten, para no enfrentar las situaciones y resolver los problemas. ¿No lo hemos pasado? ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo: creo que voy a regresar a lo que he hecho siempre. ¿Qué era lo que había hecho siempre Pedro? Pescar, y regresó a pescar. Pero durante los 40 días que Jesucristo está todavía en la tierra después de resucitado, se le aparece a este hombre llamado Pedro y le dice: te voy a dar una oportunidad de que tú te dejes tomar nuevamente ¿por quién? Por el alfarero, para que haga contigo lo que él crea conveniente para tu vida, para que te vuelva a tomar, para que te vuelva a reconstruir, para que te vuelva a moldear y puedas nuevamente ser un hombre y un ser perfecto. Juan capítulo número 21. Evangelio de Juan, capítulo número 21, versículo número 7, dice así: entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como yo que era el Señor, ciñóse la ropa, se vistió porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y entonces llega el momento en el que tiene que confrontar al hijo del alfarero,
al que le va a entregar al alfarero y le va a decir, esta es la oportunidad que te estoy dando para que en este momento en el que estás roto, estás quebrado y sientes que ya no hay otra oportunidad y ya no hay futuro, a través del poder y la misericordia de Dios, puedas retomar el camino, volver y seguir adelante. Pero para esto tienes que confrontarte a ti mismo, porque dice la Escritura que si nosotros nos examinásemos a sí mismo, a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados o condenados. Dice el versículo 15: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Reconstrúyete, sigue adelante con lo que sabes. Sigue el camino que te he enseñado durante 3 años y medio. 16. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. La forma en la que te vas a reconstruir, que vas a salir adelante, es sirviéndole a Dios, poniendo tu vida al servicio de la iglesia, poniendo tu vida al servicio de tus hermanos y de todo aquel que lo necesite. 17. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro. Le hizo recordar, ¿cuántas veces? Las 3 veces que Pedro había negado ¿a quién? Al Señor, a su maestro, a su amado, a su amigo. Entristecióse Pedro que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Dios no es como nosotros, que en ocasiones cuando queremos tener paz los unos con los otros, ¿qué llegamos a hacer humanamente? Porque lo necesitamos como desahogo. Reprochar lo que hiciste, decirte lo mal que actuaste. Pero así no es Dios. Dios nos dice: regresa al camino, vuélvete a enfocar en lo que te he mandado que hagas. Así que, ¿qué hizo Pedro? Dejó que se reconoció como un vaso quebrado, como un vaso roto. ¿Y qué dijo Pedro? Quiero que me vuelva a moldear ¿quién? El alfarero. Quiero que el alfarero me vuelva a tomar, me dé forma, me construya, me reconstruya y me ayude a hacer un vaso, ¿qué? Un vaso útil, un vaso de honra, un vaso que sirva para todo aquello que Dios desee y quiera. Yo quiero ser un vaso de honra. Segunda a los Corintios, capítulo número 4. Segunda a los Corintios, capítulo número 4. Versículo número 7. Dice así: tenemos pero este tesoro en vasos de barro, para que sea la alteza del poder, para que la alteza del poder sea de Dios y no de ¿qué? De nosotros. Ya no hay entre nosotros vasos de ¿qué? Ya no hay entre nosotros vasos de oro. Ya no hay entre nosotros vasos de plata. Ya no hay entre vosotros vasos de madera. Todos somos vasos de ¿qué?
de barro, porque lo dice claramente, tenemos empero este tesoro en vasos de barro. Lo que hace válido a la persona que es, lo que tiene por dentro y lo que puede hacer. Para que la alteza, es decir, para que la honra, para que el reconocimiento del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos hombres de barro, que nos dejamos moldear ¿por quién? Por el alfarero. Y dice la Escritura, no por obras, para que nadie ¿qué? Para que nadie se gloríe. Aquí no hay alguien que diga, yo soy vaso de oro, yo soy vaso de plata. No, todos somos vasos de barro, que estamos en ese proceso de reconstrucción, que cada uno de nosotros sabemos cuántas veces nos hemos ¿qué? Nos hemos quebrado, nos hemos roto, y cada uno de nosotros sabemos en qué proceso estamos de mejora y qué tan útil soy para el servicio de nuestro Dios. Jeremías 18. Vamos a regresar a una de nuestras lecturas iniciales. Versículo número 8. Si nosotros nos dejamos reconstruir por el alfarero, esto va a pasar en nuestras vidas. Pero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y Dios es la contra. Si no hace mal a nuestra vida, ¿qué va a hacer? El bien. Si tú te reconstruyes, si tú dejas que yo te tome en mis manos, te moldee, te forme, te perfeccione con mi palabra, con mis consejos, con mi espíritu en tu vida, todo te va a ir bien. Vas a tener paz, tranquilidad. Y todo aquello malo que quizá había llegado a tu vida, yo voy a hacer que no vuelva a llegar. Y si llega, como eres un vaso que se está perfeccionando, lo vas a poder superar fácilmente. ¿Ustedes creen que Pedro logró reconstruirse para perfeccionarse? ¿Sí? ¿Y qué podemos nosotros tomar como testigo de eso? Sus cartas. Vamos a leer un versículo y con esto vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo número 5. Después de que Pedro se reconstruyó, tomó su arado, apacentó las ovejas, se perfeccionó en la palabra y nos dejó cartas. Y en esas cartas hay versículos que nos dicen, así como yo me rompí, me destruí y tomé la decisión de perfeccionarme en Dios, eso también lo puedes hacer tú. Porque yo soy un hombre débil, o fui un hombre débil como tú y como yo. Fui un hombre con un carácter fuerte, o más bien con un carácter no moldeado por Dios, al contrario, un carácter duro, un carácter hostil, un carácter precipitado. Pero Cristo y Dios me dieron la oportunidad de moldear mi vida. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6 y 7. Requisitos para que podamos ser moldeados por Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que tú puedas recibir esa facultad de perfección, para que tú puedas, para que Dios te vuelva a tomar estando quebrado, estando roto. ¿Qué necesitas? Humillarte. Necesitas humildad y reconocer que lo más poderoso que hay es ¿quién? La mano de Dios, que solo no vas a poder. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere ¿qué? Cuando fuere tiempo,
¿Qué más necesitamos para poder perfeccionarnos? Humildad. Segundo, reconocer que el dador de todas las cosas y el ser poderoso es ¿quién? Dios. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque en ocasiones queremos que las cosas se resuelvan ¿cómo? De inmediato. Queremos la respuesta al momento. Y queremos que seamos unas mejores personas ¿cuándo? Hoy. Pero necesitamos ese tiempo de paciencia. ¿Para qué? Para que nos moldee, para que nos dé forma, para entender que el proceso de nuestro Dios toma tiempo y que es necesario para que trabaje en nosotros ¿qué? La paciencia. 7. Echando toda vuestra solicitud en Él. Todo lo que querramos, todo lo que necesitemos, todo lo que anhelamos, ¿a quién se lo pidamos? A Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él ya no quiere que te vuelvas a romper. Porque ese alfarero ya no quiere que ese vaso, ¿qué pase con ese vaso? Se vuelva a caer, se vuelva a quebrar. Él quiere ser, o Él es el alfarero cuidadoso, que te toma, que te forma, que te moldea, que te reconstruye, que lo quiere hacer con cuidado, con el tiempo necesario, pero con el propósito de que no nos volvamos a romper. Dejemos que Dios nos moldee. Gracias a Dios que estamos en este lugar, para que poco a poco nos vaya perfeccionando. Que el Señor los bendiga mucho. Paz a vosotros.